Te abro mi corazón en esta hora para todo lo que vamos a hablar, todo lo que voy a decir, que pueda llegar a mi corazón, porque tu palabra es la semilla que es plantada y que llega a mi corazón. Y esa palabra es un cimiento donde tú vas a edificar, Señor. Y la gloria sea a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero darle una buena noticia, que si Dios permite, mañana va a empezar el trabajo para poner el cimiento, vamos a decir, para colocar el transformador. Si Dios permite, ¿verdad? Porque Él es el que, como dice en el Salmo 127:1, que dice ahí: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y realmente es Él el que provee todo. Y mañana, si Dios permite, se va a colocar la base para ese transformador. Y si Dios permite, en 15 días se está trayendo para poder colocar, ¿verdad? Entonces, si estás contento, dale un aplauso al Señor. Y si estás triste, también. Tanto alegre. Hoy voy a hablar de los dos cimientos, de lo que se pone el cimiento para edificar, ¿verdad que sí? Pero esto más hace referencia al cimiento que está en tu corazón, porque ahí es donde Dios va a edificar. Porque si no, nos volvemos a lo material. Y usted y yo somos personas eternas. Dice que la eternidad ha sido puesta en el corazón de ellos. Habla en Eclesiastés. Y también en Salmos, el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y siempre que yo desecho la palabra de Dios, o rechazo la palabra de Dios, o no la creo y no la obedezco, esa palabra y ese cimiento no está acá, porque yo rechacé, yo no quiero, no estoy de acuerdo. Honra a tu padre y a tu madre. No, yo no estoy de acuerdo con honrarle. No le conoces, no sabes quién es. No estoy de acuerdo y no voy a honrarles. No le voy a dar un trato especial. Entonces, difícilmente que pueda ocurrir algo. Entonces, cuando no obedezco la palabra, ¿saben qué ocurre? Hay fisuras en tu corazón. Hay fisuras en la edificación. Y acá lo que se tiene que edificar es la iglesia. Sos vos quien debes de ser edificado. Entonces van a venir las tormentas, la lluvia. Y si hay fisuras, ¿qué va a ocurrir? Se va a desmoronar todo. Y de eso quiero hablar. Hace 2 semanas hablamos de lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contaminaba? Lo que salía del corazón. Después de 2 semanas hablamos de las consecuencias de ese pecado del rey David. Pero hoy quiero ver contigo realmente qué hay en mi corazón. ¿Realmente estoy cimentado sobre Cristo, sobre la roca, o estoy cimentado sobre la arena? ¿Por qué esto es importante? Porque el ser cimentado y edificado sobre la roca, podés decidir ahora, podés decidir ya. Pero vos no podés decidir ni saber cuándo va a venir una tormenta, cuándo va a venir una lluvia. Eso escapa a mis posibilidades. Pero el cimiento donde estoy yo tiene que estar firme, tiene que estar fuerte, para que cuando vengan esas tormentas, nosotros no sabemos ni la magnitud, o tal vez a veces nos alertan de la magnitud de lo que va a ser. Pero si acá no estoy firme, no estoy bien, no tiene que haber nada en el corazón, ningún pecado, resentimiento, falta de perdón, amargura, envidia, soberbia. Si hay ahí, estoy edificado sobre la arena. No está firme. Y es tremendo,
Porque es como vimos en Jeremías 17:1, que habíamos visto que el pecado está en el corazón de la persona. Y lo que haya en mi corazón, eso es lo que yo voy a hacer. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón. El pecado que está en mi corazón, eso es lo que yo voy a practicar. Si no me arrepiento y no desecho, yo te digo una cosa, vas a practicar eso. Estás esclavo. Por eso el Señor envía personas, le envió al profeta Natán para que te corrija, para que le corrija a David. Porque si David no se arrepentía, ese pecado de asesinato y adulterio iba a seguir practicando él. Porque ya se iba a convertir en esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado se instaló en el corazón del rey David. Así, cuando empiezo a practicar un pecado, soy esclavo de ese pecado y soy practicante. Y no voy a heredar el reino. Porque es muy claro la palabra advirtiendo, y se dirige muy claramente diciendo: los que practican no heredarán. No es que yo no pueda caer en pecado, pero si yo nací de nuevo y el Espíritu de Dios me engendró, yo tengo que ser espiritual, no puedo ser carnal. Porque dice que manifiestas son las obras de la carne, pero eso se instala en el corazón. Y vamos a ver el cimiento, porque el Señor Jesús hace una explicación acá de dos cimientos: la roca eterna, Cristo, o la arena. Y hoy vamos a reflexionar y analizar dónde realmente está edificado. Pero sobre todo el edificio, sobre todo tu persona, sobre todo vos. Porque si no podemos quitar una conclusión: el pastor habló de una casa y que se viene una tormenta. No, estoy hablando de vos. Si no estás bien cimentado en Cristo, las situaciones externas de las cuales yo no tengo control, va a ser ruina. No va a aguantar, no va a soportar. Entonces, ¿qué hay en mi corazón? Y ahí está la diferencia entre el que es verdaderamente un hijo de Dios y aquel que no lo es. Aquel, como escribe las epístolas, tiene apariencia de piedad. Aparenta. Wow, ese tiene una aureola, ese es un santito. Su apariencia. Pero a la hora de la verdad, lo que practica niega que sea un hijo de Dios. Y eso que practica es lo que hay en el corazón, y ese es el cimiento de él. Y va a haber ruinas. ¿Me está siguiendo? ¿Está comprendiendo? Puede dar un aplauso si entendió. Entonces eso es muy importante. Es impresionante cómo el Señor Jesús y la palabra de Dios de tantas formas nos enseña sobre la obediencia y la desobediencia. De tantas formas nos explica y nos da ejemplos para que no tengamos excusa de decir: yo no entendí, no me explicaron bien. Y hoy vamos a ver de una manera tan sencilla y práctica de cómo Jesús explicó eso. Entonces, si yo estoy siendo obediente, estoy permaneciendo en el Señor y Él permanece en mí. Estamos unidos, somos uno. La cabeza y el cuerpo está conectado, somos uno. Por eso juntos entramos al cielo. No entramos por separado. No entro yo, la iglesia no entra sola, porque la iglesia sin la cabeza está incompleta y no va a entrar sola. Entonces yo tengo que permanecer en Dios, y Dios tiene que permanecer en mí. ¿Y qué es lo que me separa de Dios? Decirle que está al lado: la práctica del pecado. Porque no quiere decir que porque vos caíste en pecado, Dios ya se apartó y ya te sacó de su vida. No, mi querido. Abogado tenemos. Pero si yo persisto en practicar eso, en practicar un pecado, ¿cómo va a quedar esa situación, esa relación con Dios? Está deteriorada, está rota. No voy a estar conectado a la cabeza. Esa es la realidad. Entonces vamos a irnos a Lucas capítulo 6. Me encanta
porque la manera como explica es impresionante nuestro Señor. Lucas, voy a leer unos versículos antes, Lucas 6:43. A partir del 46 está el relato de los dos cimientos, pero quiero leerte 3 versículos antes. Miren lo que dice en el 43. Antes de los dos cimientos, el Señor Jesús está enseñando, y miren lo que dice unos versículos antes. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. O sea que si yo doy buen fruto, no soy un mal árbol, ¿verdad que sí? Y si soy un buen árbol, no voy a dar malos frutos. Pero ese árbol está conectado a las corrientes de agua, a la raíz, ¿verdad que sí? Esa raíz está conectada a la corriente de agua. Por eso habla el Salmo 1 que va a florecer, que sus hojas van a estar verdes. ¿Saben qué significa sus hojas están verdes? Decirle que está al lado, está sano. Ustedes saben que se enferma también. Las hojas, las plantas se enferman. Y hace una comparación, no es que usted es un árbol, pero hace una comparación de que va a dar fruto, va a dar sombra, que va a estar sano, que va a estar fuerte, con buenas raíces. ¿Por qué? Porque está conectado al agua, a las corrientes de agua. ¿Verdad que sí? Y miren lo que dice, voy a ir en Jeremías 17 de vuelta. 17:1 habíamos leído, Jeremías 17:1 dice que el pecado está en el corazón, ¿verdad que sí? Miren lo que dice el 7. Vamos, siempre en el mismo capítulo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Pero ¿quién es el que confía en Jehová? ¿Quién es el que confía en Dios? ¿Saben quién es el que confía? No mentirás. No mentís, está confiando. Confiar no significa, yo creo todo lo que dice, pero yo no hago. Entonces no está confiando. Bendito el varón que confía en Jehová. Esos son 6 versículos después del 1 que dice que el pecado está en el corazón. ¿Qué dice el 8? Miren muy bien. Porque, y ahí hacen la comparación, será como el árbol plantado junto a ¿qué? A las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. ¿Qué quiere decir? No le va a afectar. Pero ese árbol puede impedir que venga el calor. No, ¿verdad? Sino que su hoja estará verde, sano. No hay falta de perdón, no hay raíces de amargura, no hay envidia, está sano el corazón. Porque lo que hiere y daña es el pecado que se instala en el corazón. Y el pecado que estoy practicando, eso es lo que me hiere, lo que me hace víctima, me enojo con los demás. Todos son mis enemigos. Y se publica en las redes que Dios está conmigo, van a ver mis enemigos. No hay necesidad. Si vos estás sano con el Señor, ¿verdad? Tu camino y lo que vos hagas, dice que va a ser como la luz del mediodía, como la luz de la aurora. Así va a ser el camino. El mediodía, donde más alumbra el sol. ¿Qué dice? Sino que su hoja estará verde y en el año de sequía, no sé. Nosotros no podemos evitar lo que hay alrededor. Esto está centrado en mí. Dios quiere mi corazón. Yo tengo que ser uno con Dios, conectado a Él. Tengo que permanecer. Y dice la palabra
en el Evangelio de Juan y en Primera de Juan que Dios también permanece en mí. Qué tremendo, ¿verdad? Yo permanezco en Él y Él en mí. ¿Quién es casado acá? ¿Verdad que tienen que cumplir el pacto? O si no, no vas a poder estar con Él. Terrible, ¿verdad? Le va a mirar mal, tu esposa te va a mirar mal, ¿verdad? ¿O no ocurre eso? ¿Verdad que sí? Sí, el Señor. Está a salvo, está en la casa de Dios ahora, tranquilo. ¿Usted me está entendiendo? Es sencillo. Y todo esto que hablamos prácticamente, de todas maneras, la Biblia de diferentes ángulos nos explica lo mismo. Porque el mensaje siempre es el mismo. Están los obedientes y los desobedientes. Está la luz, la tiniebla. El día, la noche. El cielo, el infierno. No hay otra historia, no hay un camino intermedio. Y el Señor lo que hace es, en su sabiduría, nos enseña de tantas maneras para que yo no pueda decir, no entendí. Era muy complicado. Me impacta, porque será como un árbol plantado junto a las aguas. Eso explica que está bien, que está conectado. Salmo 1, para hacer una comparación con esto. Pero vimos que en Jeremías 17:1 hablaba del pecado que está en el corazón. Pero después empieza a hablar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahí está, el 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Cuando hablamos de prosperar, siempre usted va a prosperar. Eso no quiere decir que no va a haber adversidades, que no va a haber tormentas, que no va a haber situaciones externas difíciles. Pero usted va a prosperar, tarde o temprano. Por eso desarrollo la paciencia. Porque dentro tuyo hay una paz interna. Tu corazón está sano. Entonces, por eso habla: en paz me acostaré, ese mismo dormiré. Porque solo tú, Jesús, me haces vivir confiado. También dice que la paz que Dios me da sobrepasa todo entendimiento. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, yo os haré descansar. Te vas a descansar. Pero la situación difícil, la tormenta, lo que ocurra afuera, eso no tenemos potestad. No podemos evitar. Es más, el Señor Jesús advirtió que es necesario que todo eso acontezca. Y eso va a empeorar. Pero lo que hay en tu corazón cada día tiene que mejorar, ¿sí o no? Entonces hoy decidiste perdonar y empezar a ser sanado, empezar a ser restaurado. Porque yo decido en un segundo. Yo digo y ocurre. ¿Por qué? Porque Dios lo que espera que yo haga. Pero ¿saben cuál es el problema? Que yo quiero que Dios haga primero y después le voy a obedecer. No, usted tiene que obedecer y después Dios hacer las cosas. ¿Verdad que es así? Y yo no hago porque Dios me bendiga. Yo hago, decirle que está al lado, porque le amo. Porque Él me salvó. Porque Él me dio la vida. ¿Verdad que te dio la vida? ¿Verdad que te salvó? Entonces le amo. Por eso voy a ser obediente. Por eso le voy a servir. Por eso voy a hacer bien las cosas. Y si peco, tengo abogado. Papá, perdóname. Pero ya no puedo ser un practicante del pecado atado a eso, porque eso me va a fundir, me va a llevar al infierno. No voy a poder salvarme, porque es muy claro la palabra contra los que practican. Después es engañado, y después cuesta que se arrepienta, y después ya justifica todo, acomoda todo. Entonces será como árbol. De vuelta en Jeremías 17, (17:8). Leímos hace rato, ¿verdad que sí? ¿Y qué dice el 9? Miren lo que dice el siguiente verso. Por eso hay que cuidar el corazón. Y lo que se inserta en mi corazón porque yo permití, me puede destruir. Puede destruir tu vida. Por eso hablé semanas pasadas que
Una de las formas de cuidar el corazón, de guardar el corazón, ¿saben cómo es? ¿Puede el 8 de vuelta? No, el 9. Vamos a dejar ahí un rato. Engañoso es el corazón. ¿Cómo yo puedo guardar mi corazón? Cuando me dan en la mejilla, ¿qué hago? Le doy la otra. Si alguien te da uno, le das la otra mejilla y ahí guardo mi corazón. Y a veces queremos orar y muchas cosas Dios no puede hacer. Él hace lo que Él quiere, pero hay cosas que no puede hacer. No porque no pueda, porque el dar la otra mejilla no es algo de Dios, es algo mío, que Él hizo primero. ¿O ustedes qué creen? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ustedes qué creen que Él hizo? Dio la otra mejilla. Y el Señor no va a pedir nunca algo a nosotros que Él no haya hecho primero. ¿Me está siguiendo? Entonces engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Wow. Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Wow. Tremendo, ¿verdad? Y de vuelta en Lucas capítulo 6. Verso 43 en adelante. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. 44. Porque cada árbol se conoce por su. Entonces lo que practicas, yo puedo decir, soy un hijo de Dios, me voy a la iglesia, pero soy un mentiroso profesional. Y la gente ya sabe que miento. Y yo no me doy cuenta. Entonces, ¿cómo voy a ser conocido? De mi época era Pinocho, ¿verdad? Y a él le crecía la nariz. Entonces, si yo miento, porque siempre el fruto es el resultado de algo, ya sea bueno o sea malo, porque siempre estoy sembrando algo bueno, algo malo. Cuando voy a decir algo, si mentí, eso sembré. Digo la verdad, eso sembré. El fruto es el resultado de algo, pero en este caso es utilizado el término las obras de la carne. Pero para hablar de los frutos se habla de los frutos del Espíritu, y eso es lo que se tiene que ver en mi vida. Pero si se ve obras de la carne, ¿qué es lo que ocurre? Ese es el fruto que se está viendo. ¿Verdad que usted ve el árbol y si hay un fruto, eso es algo visible, ¿sí o no? Y eso visible, si usted agarra y come, ¿y qué pasa si ese fruto es una mentira y el que te rodea agarra también y se envenena y va a empezar a mentir? Pero si vos tenés los frutos del Espíritu y de eso empieza a comer lo que te rodea, tu compañero de trabajo. ¿Quiénes son padres de familia acá? Imagínate lo que es que lo que te rodea, te ves a vos como un árbol con ese fruto del Espíritu de Dios, y eso va a comer y se va a alimentar tu familia. Pero si hay mentira o hay pecado en mi corazón, ese es el fruto que se va a ver. Por eso dice, cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas, ¿verdad? Entonces, ahí hay una planta de mango afuera. ¿Usted conoce el yaca? Ahí hay una planta que no hay en ningún lado. No va a encontrar esa planta, ese árbol, y está acá en el medio. Usted sale y va a encontrar el yaca, es una fruta enorme. No trate de buscar en ese árbol un pomelo.
o una manzana, sino que va a estar el yaca. Y si es de naranja, ¿qué va a encontrar? Naranja. A mí no me gustan mucho las frutas cítricas, pero voy a encontrar naranja. Entonces dice, da una explicación acá. Entonces, lo que vos practicás y haces es el fruto que estás mostrando y decirle que está al lado. Todos ven. ¿Verdad que se ve? Verso 45. Miren lo que dice. El hombre bueno. Mira el que está lo de decirle, hombre bueno. Porque ese sos vos, ¿verdad? O sos malo. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón. ¿Qué saca? ¿Por qué saca lo bueno? ¿Por qué saca lo bueno? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay buenos tesoros ahí. No hay mentira, no hay engaño, no hay pecado. No es corrupto, no es un bandido. Es una persona correcta, sincera, seria. No se va a vender por nada. No va a hacer cosas indebidas. Entonces por eso es un buen tesoro. Porque acá hay cosas invaluables. ¿Quién mora dentro tuyo? ¿Quién está dentro tuyo? Él. También, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. Está Cristo, la roca eterna. Y si Él está acá, hay un buen tesoro. Todo lo que yo hable. ¿Y qué más dice? El hombre malo. Primero dijo el hombre bueno. Y acá dice el hombre malo. ¿Qué pasa con el malo? Primero vimos que el bueno saca lo bueno de su corazón, porque en su corazón hay buenos tesoros. ¿En qué corazón? Del hombre bueno. Y el malo, el hombre malo, del mal tesoro. Porque ¿qué es lo que hay? ¿Qué enseñó Jesús? Que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Engañoso es el corazón. Vimos que el pecado se instala y lo que hay en tu corazón, eso vas a hacer. Entonces no le puedes culpar a nadie, no le culpe a Satanás, no le culpe a nadie, no le culpe a Dios, a nadie puedes culparle. Dios expone su palabra y eso me muestra y me confronta lo que está mal y está acá, y yo me tengo que arrepentir y ser libre y guardar la verdad en mi corazón. ¿Qué saca? Del mal tesoro, porque de la abundancia del corazón habla la. Pero si la palabra, por eso dice en Josué capítulo 1, nunca se apartará este libro de ¿dónde? De tu boca. Quiere decir, cuando vos hablas conforme a la palabra. Pero yo no voy a hablar conforme a la palabra si esa palabra no está acá. Porque esto habla lo que está acá. Pero ya le está diciendo, nunca se apartará de tu boca. Quiere decir que acá tiene que estar. Por eso usted debe de meditar en la palabra día y noche. Por eso usted viene todos los domingos acá a congregarse, a compartir con otros, a orar unos por otros, a alabarle al Señor, a honrarle al Señor con sus bienes. Eso es lo que hacemos también. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí en el capítulo 46 viene la enseñanza. Esto fue la introducción. Para que no sea tan fuerte, nomás no quería entrar con ese versículo de entrada. Miren lo que dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y siempre yo hablo, y esto es una enseñanza que muchas veces la di, y puedo darlo ahora porque miro la hora y me da el tiempo. Encima usted tiene que gozarse, porque ya van a ser las últimas veces que vamos a estar con este calor. Y aproveche.
¿Está bien? Porque después va a decir, Señor, volvamos otra vez al calor. Tiene que traer su abrigo, porque acá va a ser frío, le cuento. Porque a mí me dicen, ¿por qué pusieron tantos aires? Y es lo que los ingenieros vinieron a calcular y me dijeron, esto es lo que se necesita. Y para que nuestros músicos no suden, no se mojen todo, pusimos también 2 ahí. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y esto siempre yo explico. Señor significa amo, dueño. Y la gente le quiere tomar a Jesús como su Salvador. Pero Él no es tu Salvador si primero no es tu Señor. Y Señor significa amo, dueño. Y siempre cuento este ejemplo de que en la época de la esclavitud, realmente el que era esclavo tenía su familia, generalmente eran los de raza negra, que se trajo del África. Por eso hay muchísimos en Brasil, en Colombia, y de ahí también vino todo lo que es la hechicería, la brujería, y se metió en el Brasil, en Colombia. Por eso hay muchos de esa raza, muchos esclavos que se trajo los navegantes portugueses que descubrieron Brasil. Por eso hablan en portugués, ¿verdad? Y aquí llegaron los españoles, pero en los Estados Unidos también llegaron los ingleses y también fueron llevados muchos esclavos. Y en esa época, en el siglo XVIII, XIX, inclusive hasta hace 80 años, era terrible todavía el racismo, ¿verdad? La esclavitud. Entonces, cuando alguien era esclavo, él era esclavo de esa persona, ese era el señor de él, era su esclavo, porque ellos compraban, traían los esclavos y vendían, y era su esclavo. Pero ese esclavo y toda su familia, su perrito, su gatito, todo lo que tenía, le pertenecía a ese dueño, no solamente él. Y si él quería ser libre, ese amo le tenía que dar una carta de libertad por escrito para decirle, sos libre. Y con ese documento de libertad, este hombre se podía manejar. Y si otro le encontraba y le decía y le quería de vuelta tener como un esclavo, él le mostraba el documento. Y Cristo me hizo libre. Por eso en una subasta, cuenta la historia que en una subasta estaban personas para ser vendidas como esclavos. Y me encanta esta historia. Y después quedó una mujer nomás. Y viene un hombre y le compra. Y le lleva a su casa para trabajar como esclava. Y este hombre le da un documento y le dice, sos libre, puedes ir. Se sorprendió y le mira a este hombre y le dice, por lo que hiciste, te voy a servir toda la vida. ¿Usted entendió? Cristo nos hizo libres y por eso usted y yo somos esclavos por voluntad propia. Somos siervos de la justicia. Porque dice que yo soy esclavo a quien yo obedezco. Y si yo practico el pecado, soy esclavo del pecado. Pero si soy obediente, soy siervo de la justicia, soy siervo de Dios. Él me libertó para servirle. ¿Me está comprendiendo? ¿Se da cuenta que es sencillo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Pero ya vimos en la introducción todo lo que hay en el corazón, ¿verdad? Y eso Dios quiere tu corazón. Y eso es lo que Él va a confrontar todos los días. Y Dios va a trabajar para moldear y desarraigar. Te va a enviar personas para que te llamen la atención y te corrijan de lo que no está bien. Que es lo que hizo con el rey David, porque le amó. Y le salvó de ser apedreado. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, oye sus enseñanzas. La fe viene por el oír. ¿Qué era la fe? Escucho, creo, obedezco, soy una persona de fe. Escucho, creo,
Obedezco, soy una persona de fe. El justo por la fe vivirá, porque practica la justicia y porque fue justificado en Cristo. Somos justificados. Por la obediencia de uno, los muchos serán llamados justos. Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Oye mis palabras y las hace. Oye mis palabras y las hace. No mentirás, pero sigo mintiendo. Entonces oye sus palabras y no las hace. Os indicaré a quién es semejante. Aquí el Señor Jesús da la enseñanza. Siempre es la misma cosa, como le digo. El pecado, la muerte, la obediencia. En Cristo Jesús pagó la deuda. Pero yo tengo que permanecer en Él. Porque si Cristo pagó la deuda y yo soy desobediente, no voy a permanecer en Él. Y si soy desobediente, estoy pisoteando lo que hizo en la cruz. No estoy valorando. Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicará quién es semejante. 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento. ¿Sobre dónde? Pero esa roca tiene que estar en tu corazón. Cristo Jesús tiene que estar acá. Porque si no, mi vida no va a ser edificada. Dios no puede construir, no puede hacer nada. Porque el que oye sus palabras y las hace, está en Cristo. Cristo es su fundamento. Cristo es lo primero. Está sobre Cristo. Y no importa lo que ocurra afuera. Va a venir toda esa situación difícil, pero no le va a ocurrir nada. Y cavó y ahondó. Cavó y ahondó. Ahora mi pregunta es, ¿le estoy dejando a Dios, a su espíritu, cavar y ahondar en mi corazón? Sacar lo que no está bien y poner el fundamento correcto. ¿O soy una persona que creo que todo lo que pienso y digo y hago, eso es lo correcto? Si va en contra de lo que Dios enseña, tiene que ser removido. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento. ¿Sobre qué? Sobre la roca, no construyó sobre la arena. Y cuando vino una inundación, o sea que yo no puedo evitar que ocurra eso, que pueda haber una inundación. ¿Cuántos países del primer mundo hoy se están inundando? El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Cuando tu corazón está sano y alguien viene y te insulta y te ofende, le vas a bendecir. No te va a afectar esa situación. Pero si no estás sano, le vas a empezar a maldecir, vas a hablar mal y le vas a devolver el golpe. Estamos hablando de las cosas básicas de la vida. Y ahora nomás he visto unos videos de un hombre que estaba predicando en el colectivo y viene y le da uno, ¿verdad? Y le dio la otra mejilla, ¿verdad? Y visto ahora a la mañana me desayuno eso de una persona que empezó a pegar a unos policías. Digo, Dios mío, si alguien saca y te dispara, ¿qué le va a decir al Señor? No, pero la palabra dice que enviará ángeles. No, pero fuiste maleducado y te pueden matar. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Entonces, la inundación, todo lo que ocurre alrededor, eso va a ir multiplicándose, la maldad se va a multiplicar, pero tu corazón tiene que estar sano y firme. Lo que Cristo edifica, porque vos sos como una piedra que nos juntamos todos y se forma el edificio espiritual. Estás conectado dentro del edificio, estás haciendo algo. Porque si no estás conectado en el edificio, te vas a sentir extraño. ¿Qué es lo que hago en esta iglesia? ¿Cuál es mi lugar?
Entonces, si hay tantas cosas en mi corazón, me cuesta querer servir, me cuesta querer hacer las cosas que Dios quiere, ¿verdad que sí? Porque hay tantas cosas en mi corazón que impide que se pueda sembrar una buena semilla. Es difícil, ¿verdad que no se puede sembrar buena semilla? Es muy difícil que se pueda sembrar. Miren lo que dice Lucas 8:15. 2 capítulos después nomás. Está hablando de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Mas la que cayó en buena tierra, el buen tesoro, el hombre bueno, que saca lo bueno del tesoro de su corazón, en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Qué quiere decir retienen? Mira al que está al lado. Mírale y decirle, escucha, cree y obedece. Es el que retiene. Es el que aprendió. ¿Verdad que no sé cómo es hoy, pero en mi época la profesora agarraba la tiza y venía un poco vos, y ya había una tarea de matemática o física que tenía que resolver. Entonces, dice, los que con corazón bueno y recto retienen. Ahora, si al pasarme la tiza yo no sé qué hacer, quiere decir que no presté atención en la clase, no entendí, no aprendí. Pero cuando pongo en práctica es porque aprendí. Es porque esos son los que retienen la palabra. ¿Qué es lo que retienen? La palabra oída. Y dan fruto con perseverancia. Permanecen en Dios y Dios en ellos. Son constantes. Y dice acá el 49, 6:49. Y con esto cierro. Si me ayudan en el teclado. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual vino el río, dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Le voy a dar un ejemplo nomás. Si el hombre bueno hace bien las cosas, porque en su corazón está bien, le voy a decir una tormenta que puede venir a esa familia: el adulterio. Si ese hombre está bien, va a rechazar. Pero si no, si hay fisuras, si no está firmado, ese río va a generar una ruina. La mujer sabia edifica la casa. Qué tremendo, ¿verdad? Más la necia con sus manos la derriba. Si hay mujeres sabias, afirmadas en Cristo, wow. Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Dónde está fundada mi vida, mi corazón? Porque quiero decirte que esto es un suelo, es una tierra donde Dios siembra. Y si hay cosas en esta tierra, esa semilla no va a germinar. Hay que limpiar. Se tiene que limpiar todo pecado, toda maldad. Esto es algo de vida o muerte. Esto es algo de un diario vivir. No es que Dios me imponga su voluntad. Acá no es cuestión de que yo tengo que hacer o no hacer las cosas. Acá es una cuestión de que usted fue engendrado por Dios, que usted nació de nuevo. Y tenemos un Señor
¿Y cómo yo sé si Dios es mi Señor? Nadie puede servir a dos señores. Hay cosas en tu vida que ocupan el primer lugar. ¿Cómo yo sé eso? Cuando llega el momento en el cual tengo que decidir entre eso y el Señor, decido por eso. Le regulo al Señor. Él está en el segundo plano. No le doy el primer lugar. Voy a vivir mi vida. Y Jesús enseñó de la milla extra. ¿O no? ¿Ustedes creen que Jesús vivía su vida? Vine para servir y no ser servido. Y mayor es el que sirve. Entonces todas esas cosas, mi querido, cuando el corazón no está sano, cuando Él no es no es la simiente que está acá, a mí me va a costar hacer lo que Dios quiere. Voy a pelear con eso, por servirle, por venir 3 domingos seguidos nomás al culto. 4, 5 domingos, 6, 7 domingos puedo venir seguido, 8, 9, o hay algo más importante que venir en la casa de Dios. ¿Qué es más importante? ¿Qué es? Pregunto, ¿qué es más importante? ¿O usted falta en su trabajo? ¿Falta en su trabajo? Dios dio su vida por ti y por mí. Él es lo más importante. Es el primer mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y si te duele la cabeza un domingo, vení, vamos a orar. Si te duele la cabeza, vení y cantale al Señor. Porque todo es pasajero, mi querido. Cada día que pasa me doy cuenta que todo es pasajero. Nada trajiste, nada vas a llevar. Hoy podés estar, después de 3 días ya estás enterrado. Cierra tus ojos. ¿Dónde está edificado tu vida? ¿Sobre Cristo? ¿Soy el hombre que escucho su mandamiento y lo obedezco? Mi vida está construida sobre la roca. ¿Cuál de los dos hombres soy? ¿El que construye sobre la roca o sobre la arena? Bendito eres Jesús. Bendito eres Padre. Pedile permiso a la persona que está a tu lado y acércate, vamos a orar unos por otros. Ahí si están en familia, aprovechen, júntense. Son benditos del Señor ustedes, como familia. Usted como padre es el sacerdote del hogar. Y haga un compromiso serio con el Señor de darle a Él el primer lugar. Porque las tormentas, los ríos, las inundaciones van a venir. Pero no tiene que haber fisura. El fundamento tiene que estar bien. Padre, levanta a estas familias sacerdotales. Levanta a estas familias fuertemente, Señor. Que estén arraigados y cimentados en Cristo. Que tú seas lo primero y lo más importante en sus vidas. Que tu palabra sea lo más importante. Levanta a estas familias poderosas. Que sean luz y ejemplo en todo lugar donde están.
Levanta, Señor, a cada sacerdote. Levanta a los hijos. Levanta a las esposas. Esposas sabias. Los hijos obedientes. Y los hombres que amen a su familia, que te amen a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Que tiemblen a tu palabra. Que tiemblen a lo que vos decís, Señor. Que te honren con sus bienes, Señor, con su tiempo. Que prediquen tu palabra, Señor. Que hagan la obra. Levanta tu iglesia, Señor. Santifícala, Padre. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, que nuestra fe no decaiga y que todo nuestro ser, toda nuestra vida esté fundamentada sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. ¿Puedes darle un aplauso al Señor?